Bueno, lamentablemente cada vez crecen más los casos relacionados con la violencia intrafamiliar, ¿no? Por supuesto que hace muy poquito nos quedábamos todos conmocionados por el caso de Villa Crespo, donde una mujer mata a su marido, mata a sus hijos y luego se quita la vida. Y al revés, lo sucedido en Tres Arroyos, donde un hombre de familia mata a sus hijos, a su mujer y después se quita la vida. ¿Qué es lo que nos pasa? Sí, la verdad que son historias realmente no de terror, de horror. Por eso ya mismo estamos saludando a Enrique de Rose, psiquiatra forense. Enrique, gracias por estos minutos. Qué gusto. No, un saludo para ustedes, buenas noches. Bueno, lo decíamos, ¿no? Son historias realmente más cerca del horror que del terror, ¿verdad? Digo, alguna explicación seguramente debe haber para hablar de estas familias que terminan como terminan, con finales realmente trágicos, ¿no? Sí, y como usted dice, son crónicas del horror y por eso nos cuesta tanto, y afortunadamente, ¿no? Todavía culturalmente no lo tenemos asimilado ese horror. No hemos entrado en sociedades distópicas en las cuales ese horror sea la norma. Pero entre medio de los dos casos, y solamente para citar los casos que aparecen en la crónica mediática, en los medios, recordarán que había un policía, un oficial de la policía que asesina a la pareja de su ex mujer, de su ex pareja. Y estos crímenes, en realidad, siempre se está esperando que haya una causalidad psiquiátrica clínica, es decir, qué pasa, qué grado se habla mucho de la locura como un significante de algo que tiene que ir por fuera de la normalidad y que tiene que haber una enfermedad por detrás. Y lamentablemente, digo lamentablemente porque no hay respuestas en esto simple, y una de las simplezas es buscar que haya una patología psiquiátrica que la explique. En el caso de Villa Crespo, después nos fuimos enterando, al igual que en otros casos, quizás recuerden ustedes hace muchos años en la zona de San Vicente, una mujer de nombre Adriana Cruz que busca asesinar a uno de sus hijos también. En algunos casos está relacionado con la cuestión psiquiátrica, pero estadísticamente son los menos, y en realidad hay una temática de conflictos a veces intrafamiliares y demás, y que en el caso de Tres Arroyos quizás es emblemático en esto por la modalidad del crimen también. Pero, doctor, ¿qué es lo que pasa en esos casos? Digo, un paciente que está haciendo un seguimiento con un psiquiatra, que seguramente está tomando medicación, deja de tomar esa medicación repentinamente y puede generarle alguna conducta de este tipo, ¿o qué es lo que puede suceder? Digo, para quienes nos están mirando y dicen, bueno, ¿qué señales de alarma tengo que tener en cuenta si tengo a mi alrededor algún paciente con un problema psiquiátrico, ¿no? Que está atravesando algo así. En realidad, vuelvo sobre esto. Las causas de este tipo, de índole psiquiátrica, son los muy menos. El problema no está ahí porque si fuese simple en el sentido que la respuesta fuese de ese tipo, obviamente el punto sería que haya un buen seguimiento clínico y que se repeten las alarmas y demás. El problema es que hay una serie de alarmas, tomen ustedes el caso de Tres Arroyos, en los cuales un hombre tiene todo un procedimiento que no responde ni siquiera en la modalidad del crimen a la cuestión psiquiátrica, y en realidad es el ejemplo de la cantidad de femicidios que hay en el país y en el mundo, y que no son personas de causa psiquiátrica, sino que son personas atravesadas por otro tipo de emociones extremadamente malsanas, de una dinámica perversa, pero que no hay una patología en sí mismo que lo explique. Si tomamos a la inversa los casos en que sí está probado, quizás el caso de Villa Crespo sea uno, sí, obviamente las modificaciones en la toma de medicación, la no prevención en señales de alarma y demás, son importantes. La no intervención de la psiquiatría como una cuestión de urgencia son importantes. Pero el problema es en los cuales nosotros seguimos considerando que a veces no existe una enfermedad mental de base y por ende no va a pasar esto. Y en realidad los casos forenses son los más en los cuales no hay un elemento psiquiátrico determinante y sin embargo después tenemos una situación dramática. Doctor, tanto en el caso de Tres Arroyos como en el caso de Villa Crespo, inclusive en el caso de Villa Crespo lo consultamos, lamentablemente hay que hablar de menores, ¿no? De padre o madre que asesinan a sus hijos en forma despiadada. El caso de la mamá a los tiros, el caso de Tres Arroyos, el padre que los ahoga en un arroyo. Bueno, fíjense ustedes en eso que usted está señalando tan claramente, que la modalidad del crimen también es indicador de qué temática estamos hablando. Mucha es decir,
Absolutamente. En el caso de Tres Arroyos es muy claro esto, que si uno quisiera aplicar una teoría supuestamente psiquiátrica, un brote psicótico, esto, no existe eso. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con qué le pasa a ese individuo en la cabeza que piensa que no solamente tiene que destruir al mundo, sino que tiene que destruir al mundo de una manera en la cual la venganza esté presente. Y por eso se habla mucho de homicidios por venganza. Es decir, hablamos mucho de la cuestión psiquiátrica, pero no pensamos en una persona que puede vivir una existencia frustrada. Recuerden el caso Barreda, si quieren. No había una patología de base, pero era un sujeto que había estado reprimiendo una serie de cuestiones ligadas a su propia dinámica psíquica desde ya, pero que en algún momento decide hacer algo y en esa decisión descarga un nivel de emociones absolutamente terribles como es ahogar a sus hijos. Simbólicamente eso no es simplemente terminar con sus hijos, la modalidad que se llama homicidio-suicidio, sino que es terminar pero de una manera extremadamente cruenta. Doctor, gracias como siempre, siempre muy amable en atendernos. Un saludo para ustedes, que tengan muy buenas noches. Uno puede tratar de entender todo, Pablo, no sé qué te pasa a vos, pero digo, sí. los hijos. Claro, y de qué manera, ¿no? Lo cual es peor todavía. Pero bueno, ahí a los tiros en la mujer de Villa Crespo y en el caso de Tres Arroyos, un padre que los ahoga en un arroyo. Dios santo. En fin, Imposible. vamos a algo más agradable que es el deporte.